Queridas profesoras y queridos profesores, muy buenas tardes. Debo empezar agradeciendo la invitación a este certamen importantísimo, felicitando al equipo que ha organizado este evento, encabezado por Milagros. No en vano se llama Milagros, ha conseguido hacer el milagro de una gran convocatoria de profesores, profesoras, y lo ha hecho milagro para pensar o repensar el fenómeno de la literatura infantil. Hay mucho pan que rebanar en ese terreno de la literatura infantil, incluso de la lectura. Tengo que hacer un preámbulo, perdonen, se ha jugado una trastada a la computadora. Estoy además muy complacido que sea un homenaje para Luis Valle. Hace 61 años que falleció este poeta, sí, 61 años que falleció, efectivamente arrollado por un auto que lo abandonó en la Plaza Italia, y ahora él está celebrando junto con nosotros que recordemos su personalidad y sus poemas. Yo hubiera querido asistir a todos los eventos, no he podido hacerlo, he estado esta mañana, y hay algo que, con mucho respeto a los ponentes y también con respeto a ustedes, me siento precisado a señalar. Hay un poco de confusión también en la nomenclatura o en las concepciones que hay respecto a la lectura. Yo no creo esa bandera de que leer es un placer, no creo. Muchas de mis lecturas han sido y son tortuosas, difíciles, ¿no? Me cuesta mucho trabajo argumentar eso delante de un chico o de un adolescente, que leer es un placer. Como tampoco creo que escribir sea un placer. Quienes escribimos sabemos muy bien que hay un proceso difícil, espinoso de creación, en el que participa no solo nuestros conocimientos, sino nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y algo más profundo que son nuestros sueños. Es probable que un escritor, después de haber concebido una obra, eso nos produzca un goce enorme. Lo mismo ocurre con la lectura. Es muy probable que después de terminar una lectura, y sobre todo una lectura peliaguda, difícil, de Era Vallejo, no nos produce placer. Trilce es un libro muy difícil, casi indescifrable. Cuando uno consigue desentrañar un poema de Trilce, es cuando uno se siente embargado por el gozo. Es un gozo distinto al habitual, el gozo inmediato de comerse un sándwich de jamón en el corral, distinto, ¿no? La lectura nos produce un gozo que está muy vinculado a una conquista espiritual, ¿no? A elevarnos por encima de cierta animalidad que nos impregna. La lectura está cargada de conocimiento. Probablemente es algo importante que ahora habría que señalar en el plan lector. No está siempre desvelándose por proveer de gozo al estudiante, de prepararlo sí, pero hay lecturas que son difíciles, como también puede ser difícil el encuentro nuestro con una película de la nueva ola francesa, por ejemplo, de un ritmo, los temas, las actuaciones disonantes con el ritmo habitual que vemos en el cine norteamericano de consumo. También podemos quedarnos perplejos frente a una pieza de teatro. La labor del profesor es importante, tan importante que el profesor tiene que aprender muchas cosas de las que probablemente no necesiten el aula. Cuando alguien opina, firma,
que no hay que hacer mucho análisis con aspectos narrativos, poéticos. Yo creo que sí es labor de un profesor conocer todo lo que pueda de esa mecánica invisible que es la composición y la lectura. Cuando el profesor esté mejor capacitado, va a poder salir de cualquier premio que le plantea a un chico. Siempre teniendo muy consciente que uno tiene al frente chicos que no van a dedicarse a la literatura, que probablemente en su casa no hay una biblioteca, que sus papás no son lectores. No solo eso, recorremos Matilda, a los papás ni siquiera les importa que la hija lea esa genial obra de Roald Dahl. Nos enfrentamos con una situación muy adversa en la que no tenemos una sociedad hecha para la cultura literaria. Yo no recuerdo haber visto un ministro inaugurar una feria de libro, jamás. No recuerdo a un congresista con un libro en la mano, dado que sea la Constitución. Hace unos meses que unas enormes pancartas en favor de la unión civil y nunca he visto nada en favor de manera masiva, como una cruzada cultural en favor de la lectura. La nuestra es una sociedad que ahora algunos economistas hablan de la macroeconomía, ¿no? Que parece que ha beneficiado a muchos y ha ensanchado el campo del estrato medio, pero yo no veo que eso se haya producido necesariamente por una multiplicación de salas de teatro. No tenemos una sola filmoteca en Lima donde uno pueda ver cine clásico, no se han abierto nuevas librerías, salvo una en mucho tiempo, ¿no? De modo que no somos una sociedad que tampoco hemos sido una sociedad de mucha cultura o de mucha lectura. Es conveniente decirlo eso porque el profesor debe ser un activista, un militante, un combatiente de la lectura, sabiendo de al frente un medio adverso. Es insoslayable la reflexión del docente, insoslayable. Yo lo voy a invitar ahora a que me acompañen a explorar un trabajo que estoy desarrollando ahora, que es una revisión de la historia de la literatura infantil, no juvenil solo, infantil en el país. Yo no conozco un libro sobre la historia de la literatura infantil en el país. Conozco ensayos. Yo creo que la persona más seria que ha trabajado, podría señalar dos momentos cineros. Uno, un libro de fines de los 60 de Francisco Izquierdo Ríos, y en los años 80, Jesús Cabel, que lo hemos sentado precisamente donde estoy sentado ahora, que tenía unos ensayos interesantes, esclarecedores. A menudo la literatura infantil se sitúa en la época republicana. Nuestra literatura nace mucho antes. Y se ha señalado reiteradas veces que la persona que ha fundado la literatura en la República, vamos a empezar sobre todo en el siglo XX, es una escritora que publicó un libro en 1929 titulado Juguetes, que es un libro a propósito del debate que hubo hoy, exprofeso escrito para niños, porque incluso lleva en el subtítulo cuentos de Navidad para niños o algo parecido. No hay en nuestra literatura demasiados libros de los 70 hacia atrás que hayan sido escritos deliberadamente para niños, ¿no? Esta voluntad de escribir para niños ahora se ha producido una irrupción de producción de libros para niños, porque también, seamos sinceros, es rentable hacerlo, se ha puesto de moda. Entonces, la revisión que yo pretendo hacer de la historia de la literatura infantil pone sobre la mesa una serie de ideas inadvertidas, que no se han reflexionado lo suficiente, dónde podríamos situar el inicio de la literatura infantil, cuáles son los componentes
de la literatura infantil, incluso una cuestión previa. ¿Cuáles son los componentes para hablar de un texto literario? Voy a contar una anécdota desoladora. El semestre pasado en la universidad hice una clase de poesía y yo estaba desagonizado en la clase de poesía, exaltado leyendo poemas de amor. Y voy graduando, ¿no? Poemas primero muy castos y luego la temperatura va subiendo. Y cuando terminé de proyectar los poemas y de analizarlos, un grupito de muchachas me dijeron: eso no llega a ser tan intenso como las letras de un reggaetón. Y me cuadró. Entonces conversé con ellas, conocí a muchas de ellas, letras completas, ¿no? Y me sorprendió que chicos universitarios, chicas universitarias que provienen de colegios de elite, vamos a llamarle, consuman esa música, busquen de esa música y además aprecien esas letras. Entonces, frente a un panorama así, uno dice: bueno, ¿para qué hacer la literatura en la universidad si tengo una avalancha social que me sepulta? ¿No? Una profesora se desvela en primaria enseñando y luego ese niño llega a su casa, no encuentra un solo libro y ve la televisión que tiene las características que ustedes conocen. De modo que me van a acompañar en este paseo por la literatura infantil. Ahora se está proyectando, ¿no? ¿Listo? Un poquito borrosa. Yo he pedido que lo pongan con un filtro rojo, es el color de mi espíritu. Paisaje de la mañana. Es un libro que vengo trabajando hace un tiempo corto, muy muy ambicioso. Está muy vinculado al sonido, también muy ambicioso, y que lleva, sin embargo, como subtítulo, algo más escrupuloso y prudente: boceto para un curso de literatura infantil peruana. Un paisaje de la mañana creo que es bastante sugerente, como también es sugerente el término boceto, en el sentido de que es apenas un esbozo, con especulaciones de lo que va a configurarse en un corpus muy amplio. He repartido unas hojitas con el índice. Es lo que estoy ofreciendo enviarles a través de Milagros, enviar a los profesores por sus correos electrónicos. Vamos a hacer una revisión rapidita de contenidos y luego voy a leer unos textos. Y luego voy a pasar acá al frente para empezar algunas preguntas que ustedes tengan, si es que les da tiempo, la paciencia y el ánimo. Lo he clasificado en clases. La primera clase reflexiona en torno al texto literario, hitos clásicos del estudio de la literatura peruana. Cuando se habla de la historia, sobre eso, normalmente, y yo creo que el colegio todavía se decide con algunas visiones muy tradicionalistas, ¿no? Cuando se habla de historia del Perú, o de historia de la literatura, se hace una revisión lineal, como si algunos eventos no tuvieran un peso. Las ciencias sociales, sobre todo, que han sido y que son un sustento muy importante para la literatura, porque la literatura es un fenómeno social. Todas las ciencias sociales insisten que no basta con un corte longitudinal, hay que trazar varios cortes, ¿no? Entonces, creo que es importante reflexionar sobre cuáles han sido los hitos que han estudiado la literatura. Me voy a referir básicamente a tres. José de la Riva Agüero, que publica su tesis en el año 1905, Luis Alberto Sánchez,
que publica su historia de la literatura peruana en 1928, y enseguida el libro de José Carlos María de 17 ensayos, donde tiene un ensayo dedicado al proceso de la literatura. Creo que es importante conocer las reflexiones que ha habido en el siglo XX sobre cómo organizar la literatura infantil. Una organización es como la organización de una biblioteca. O como, sí, pues, muchas bibliotecas son una especie de depósito de libros. Una biblioteca tiene que tener una organización o temática, o géneros, ¿no? No se trata de sumar nombres, una relación o un inventario de nombres o de obras no basta para fijar una literatura sea infantil o sea para adultos. Y luego voy a leer un par de textos, uno vinculado al canon literario y otro a la conciencia de lo nacional. No se alcanza a leer, no tendría que ampliar. Bueno, mire la cantidad de material que tiene nuestra literatura infantil. Solamente para la primera clase, para reflexionar en torno a los criterios para evaluar y organizar la literatura infantil, estoy considerando un texto de Río Agüero, de Ventura García Calderón, de José Carlos Mariátegui, de Luis Alberto Sánchez, de Jorge Basadre, de María Vice, de Sebastián Salazar Bondi y de Antonio Cornejo Polar. Todos son hombres intelectuales muy importantes. Ninguno de ellos puso interés en la literatura infantil. Pero como algunos de nosotros, o muchos de nosotros creemos que la literatura infantil forma parte del tronco de la gran literatura, no tendríamos que disociar la historia de la gran literatura peruana con esa historia subrepticia o subalterna que ha tenido la literatura infantil. La literatura infantil es una subalterna o una subordinada a la gran literatura peruana. Si no subalterna, tal vez más hechas paralelas, aunque ha tenido una presencia casi fantasmagórica. No tiene más de 30 o 40 años algunas reflexiones que hay en torno a la literatura infantil. La segunda clase de este libro, voy a enviar un poquito. ¿Está mejor? Sí. Si no, va a tener que ir al oftalmólogo. Miren, acá hago un museo en la fuente Torrejana. ¿Cuánto hay de las crónicas de la conquista y de la colonia? ¿Cuánto material existe utilizable para los profesores? Todos ustedes y yo hemos leído la leyenda de Mocapa por los hermanos Ayer, pero ¿cuántos saben que esos dos textos pertenecen a Garcilaso de la Vega? ¿Y cuántos hemos leído en la escuela el texto de Garcilaso? Y hay mucho material que recogían los cronistas de los testimonios de los indios, ¿no? Es un material que luego se ha perdido y que no ha sido recogido por la literatura infantil y que yo sigo creyendo que es un insumo, un ingrediente bien importante para considerarlo como las fuentes primigenias de la literatura infantil. Menciono, me interesan fundamentalmente dos: Garcilaso, Inca de la Vega, que es una delicia leer sus crónicas, y Guamán Poma, que es un tormento leer sus crónicas, porque él mecha un lenguaje quechua con castellano, pero lo valioso de Guamán Poma es que probablemente sabiendo sus dificultades con el lenguaje escrito, dibuja. Él había pertenecido a un taller de un cura español, cronista también, Cristóbal de Molina,
Y en ese taller de dibujantes, él había ejercido su oficio de dibujante, entonces era un diestro con la pluma y tuvo la genial idea de acompañar sus textos inexplicables junto con las ilustraciones, de modo que podía leerse muy bien, mucho placer, casi prescindiendo del texto, buena parte de la historia del Perú a través de las ilustraciones de Juan Poma, que tienen varias peculiaridades. Las ilustraciones de Juan Poma no solo son ilustraciones que ilustran el texto, sino que además tienen algunos rasgos del cómic contemporáneo, tienen leyendas y tienen loritos, es decir, palabras que usan los personajes. Y no son pocas ilustraciones, son alrededor de 400. Conviene revisar, conocer esa producción. Recojo en esa segunda clase fábulas, poemas quechuas, leyendas de González, de Yacocha, esa famosa historia que cuenta Garcilaso de Pedro Serrano, ¿no?, sobre la base de una historia que también dio origen a una novela, un clásico de la literatura, que también se lee o se leía en las escuelas de Robinson Crusoe, que es la historia que relata Garcilaso sobre un hecho histórico, pero contado con el vuelo literario que se llama Pedro Serrano. En la tercera clase yo señalo lo que me parece que constituirían las bases literarias de la literatura infantil. Y me detengo en esta clasificación tradicional que se ha hecho de la literatura nacional en la literatura de la emancipación y los primeros años de la República. Creo que acá son importantes. Mariano Melgar es un poeta que murió muy joven, que vistió los hábitos y que luego, lo que ocurre con esos caprichos del corazón, se enamoró, renunció a los hábitos, se vinculó a gente del campo, de su región, y él es una persona con una enorme cultura europeísta, que había traducido textos de latín, pero se siente seducido por esas canciones, cuentos populares, por el yaratí y por las fábulas. Entonces escribe las fábulas. Creo que es el gran aporte de Mariano Melgar a la literatura infantil. Luego Palma. ¿Quién puede mirar hoy día el valor de Palma? Es verdad que Palma ha envejecido o ha sido arrinconado en las escuelas. También ha ocurrido un fenómeno en la literatura comercial en todo el mundo, que algunas mediadoras, promotoras hablan de que no conviene leer la literatura clásica peruana. Han estigmatizado a algunos autores que son textones, que prefieren no leerse, o que no van a encontrar un signo identificatorio con el lector. Entonces, de un plumazo se han eliminado algunas grandes personalidades como Ricardo Palma. Conviene revisitar a Palma. Hay algunas tradiciones, no todas, pero algunas tradiciones, que incluso el profesor y la profesora podría tomarse la pequeña molestia, que en el fondo podría ser un gusto, de adaptar las tradiciones de Palma.